que nosotros podamos llegar a aprender cómo funciona puede muchas veces llevarnos mucho tiempo. De todos modos, es importante que podamos aprender la manera en que Cristo nos ha enseñado y que hemos aprendido a través de las diferentes cartas, los diferentes apóstoles que nos han enseñado la manera en que funciona. Hoy me gustaría poder hablar en breves instantes y con el corazón abierto a cada uno de ustedes para poder expresarles esto. Yo sé que más de uno de manera natural ya lo ha comprendido, lo ha absorbido, ha tratado de poder implementarlo o aplicarlo en su propia vida, pero no está de más el poder hablarlos, el poder decirlo. Así que yo quiero que juntos, en el nombre de Jesús, podamos encomendarnos este momento en las manos del Señor para que Dios pueda direccionar y dirigir nuestras vidas en su perfecta voluntad y que podamos aprender, que podamos ser instruidos en el nombre de Jesús por su bendita y su gloriosa palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, amado Salvador. Amén y amén. Hay muchas cosas que necesitamos cada uno de nosotros aprender. Y no alcanzaría por ahí un video ni nada por el estilo como para poder encerrar cada una de estas verdades juntas, ¿no? Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a ser prestos para poder oír. Necesitamos tener nuestros oídos dispuestos, fundamentalmente para escuchar la instrucción que viene de parte de Dios. Quien no oye la instrucción seguramente tropezará, caerá y será considerado por Dios como una persona necia, como una persona insensata, como una persona torpe que teniendo la instrucción a mano y pudiendo oírla no la escucha. Me gustaría en primer lugar poder refrescarles la memoria leyendo este pasaje que dice: yo soy la vid, dice, y vosotros son los pámpanos o los sarmientos. El que en mí permanece y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí, dijo el Señor Jesús, nada pueden hacer. Y en el versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que puedan llevar muchos frutos y sean así mis discípulos. Dentro del diseño de Dios y dentro del diseño de la doctrina de Cristo, nosotros encontramos que siempre lo que nosotros conocemos o llamamos la iglesia o el pueblo del Señor, siempre en el corazón y en la mente de Dios estuvo el deseo de que nosotros podamos trabajar y aprender a trabajar como un cuerpo, como un equipo. El mismo Señor lo representa aquí, hablando de nuestra relación con Él y Él con nosotros. Así dice: como yo dependo de mi Padre, así como somos unos con el Padre, y no he venido para hacer mi voluntad, sino que he venido para ejecutar la voluntad del Padre, del que me envió y acabe la obra que Él me dio. De la misma manera, yo a ustedes les designo una obra, la cual no es de ustedes, sino que es algo que ustedes puedan hacer para mí. Y tengan en cuenta algo muy importante, lo cual encontramos hoy en la palabra del Señor. Separados de Él, digamos, cortados de la vid o del árbol principal, nosotros no podemos hacer nada. Si usted toma cualquier rama, por más que tenga fruto, por más que tenga flor, por más que tenga muchas hojas, inmediatamente comenzará a secarse y no pasará muchos días hasta que usted la encuentre completamente seca, muerta, sus hojas se van a desprender. Y no servirá más sino para que sea cortada y echada en el fuego, porque no tiene ningún otro sentido. Y de la misma manera el Señor trata de ilustrarnos a nosotros que separados de Él, fuera de su voluntad, fuera de su propósito, nosotros no podemos hacer nada. Algunas personas consideran que solamente merecen o le deben reverencia solamente al Señor, sin tener en cuenta a ninguna persona, a ningún hombre, y fundamentalmente es cierto, nosotros solo le debemos obediencia al Señor, pero también
nuestra obediencia al Señor requiere que nosotros muchas veces podamos trabajar en el orden que el Señor nos ha establecido en su palabra, para que realmente podamos caminar en bendición. Y trabajar en obediencia y trabajar en la voluntad de Dios también representa que nosotros podamos trabajar de la manera que Dios quiere que nosotros podamos trabajar. No solamente en lo que Él quiere, sino como Él quiere, de la manera que Él quiere, de la manera que Él pide que nosotros podamos hacer las cosas. Hacer la voluntad de Dios representa de que nosotros nos ajustemos al plan original de Dios y no al nuestro. Recuerdo una experiencia hace muchos años atrás, cuando todavía mis abuelos vivían. En una oportunidad tuve una experiencia muy corta, como muchas de mis experiencias, por el hecho de que no tenía grandes habilidades. Así que me pongo, me meten en un equipo para poder jugar al fútbol. Y bueno, como no era muy bueno como centro delantero, me metieron en el fondo a defender, ¿no? Y me preparé con mucha emoción para ese día. Me acuerdo, estábamos allí en Bursaco y nos tocó jugar en un lugar, en una canchita que nosotros íbamos a jugar siempre. Y era una cuestión muy seria porque, bueno, teníamos un director técnico, había detrás de todo esto una prueba de donde los que jugaban mejor le daban la posibilidad de poder probarse en un equipo de fútbol. Y yo con mucha emoción, como que era muy, muy chico y de repente digo, bueno, es una oportunidad, tal vez haya un futbolista en mí que no he descubierto. Recuerdo que nos preparamos y nos frotamos las piernas con ese líquido verde para que no nos duelan los golpes y demás, y allí salimos a la cancha. Recuerdo que, bueno, me sentí con mucha emoción cuando de repente al venir la primera pelota, fui corriendo y me anticipé al delantero y pateé la pelota lejos. Me acuerdo que se fue y bueno, pude salvar al equipo de que nos hagan el primer gol. Sin embargo, después, al pasar unos pocos minutos, tuve un par de pifies, tuve un par de problemas defensivos, los cuales hicieron que el equipo no le vaya muy bien. Y recuerdo que en un momento determinado, de manera sorpresiva y sin que siquiera que termine el primer tiempo, el técnico me dice: Machuca, afuera. Y me reemplazaron automáticamente. Nunca jamás supe por qué, nunca me enteré por qué me reemplazaron, pero evidentemente por ser buen futbolista no me reemplazaron. Digo esto, jugar en un equipo requiere de que la persona pueda estar a las órdenes de un director técnico, y el director técnico determina el lugar, el diagrama, el dibujo, como quiere que el equipo trabaje. Incluso aquellos que les gusta ver el fútbol, por ahí para algunos el lenguaje sea un poco extraño porque no entienden, pero muchos técnicos trabajan de esta manera, enviando a algunos defensores que son buenos para el área, enviándolos al ataque en un momento determinado, o que pasen corriendo por el lateral para poder generar una ocasión de ataque y de gol a su favor. Sin embargo, nunca se va a mandar ese jugador al ataque a menos de que tenga un relevo. Y el relevo es aquella persona que le queda cuidando la espalda, su puesto y el lugar en el caso de un contraataque del equipo rival. Digo, no todos tenemos la posibilidad de ir al ataque muchas veces, no todos tenemos la posibilidad de poder ser centros delanteros, cabecear, hacer el gol. Pero sí, algunos tenemos la posibilidad de poder quedar de relevo. Y es tan importante nuestra función como la función de aquel que pasó al ataque. Por ahí, el que pasó al ataque se llevará el mérito, se llevará el aplauso porque de repente corrió, hizo un desborde, tiró el centro, provocó un gol para su equipo. Y todos lo aplaudieron y todos lo vieron. Y nadie vio a ese defensor que se tuvo que quedar en su lugar, que se tuvo que quedar en la defensa para cuidar de que si esa jugada no salía como ellos la planeaban, de repente el equipo terminaba perdiendo. Y digo, algo más o menos parecido sucede dentro de la iglesia del Señor.
con la diferencia que a veces dentro de la iglesia del Señor a nadie le gusta quedarse de relevo porque no figuramos. A veces los que tenemos que estar ahí no figuramos. Y por ahí ustedes hoy me vean a mí y digan, bueno, es el pastor, tiene la posibilidad de poder tener a cargo la iglesia, tiene el Facebook, puede hacer un video cuando quiere, puede salir en vivo cuando quiere, puede tener una reunión cuando de repente se disponga. Y a veces al resto, al soldado raso, al hermano común no tiene quizás toda la posibilidad de poder ejecutar todo lo que quiere. Pero no nos olvidemos una cosa, hermanos, el poder llegar a tener esta posibilidad de que no dejamos de depender de Dios, porque al contrario, cuando uno llega a una posición donde tiene que tomar decisiones, es cuando más tiene que depender de Dios, y es cuando más nuestras decisiones pesan y son determinantes para las vidas y los corazones que necesitan. Digo, antes de poder tomar decisiones tuve que tener unos cuantos años y aproximadamente cerca de 18, 19 años de soldado raso, donde otros tomaban la decisión y yo tenía que agachar la cabeza y obedecer. Un día me tocó la posibilidad de poder decidir, un día me tocó la posibilidad de poder tomar determinaciones y decisiones y llevar adelante este maravilloso llamado de parte de Dios, que no es fácil absolutamente para nada, pero que si somos fieles, fiel también es aquel que nos llamó, el cual también hace la obra y trabaja en nosotros y por nosotros. Entonces, en primer lugar, necesitamos aprender que dependemos de Dios. Luego, de repente nos vamos a encontrar en la iglesia, y esto tengo que decirlo sí o sí porque es una realidad. Tenemos a la persona que trabaja para su propio ministerio, para digamos el beneficio de su propio llamado, y tenemos a aquellas personas que quizás a veces dentro de la iglesia son los menos, aquellos que se ponen al hombro la visión de la iglesia y trabajan para la iglesia, aquellos que de repente no buscan bajo ningún punto de vista ser reconocidos, o digo, no es que no vayan a tener ningún tipo de reconocimiento, porque yo creo que el Señor de la iglesia ve exactamente lo que hacen y es justamente aquel que recompensa lo que uno realiza. Digo que no es muy visible, no es muy, a veces, no sé cómo podría expresar la palabra justa, ¿no? Pero digo, al no ser visible, no parece que no tuviera una gran remuneración, ni un reconocimiento público, que los demás nos puedan aplaudir, admirar. El hecho de tener que trabajar como un cuerpo es difícil. Entonces, como les digo, vuelvo a reafirmar lo que decía, ¿no? Tenemos en la iglesia aquellos que de repente hemos aprendido, porque digo, no es que de repente estas personas que piensan así tengan la culpa, no, le hemos enseñado mal. En la iglesia hemos hecho las cosas mal durante muchísimos años. Y en la iglesia siempre ha sido sálvese quien pueda, en la iglesia siempre habrá sido yo necesito crecer, no importa las cabezas que tenga que pisar, lo importante es que pueda crecer y llegar a establecer un orden donde cada uno de nosotros podamos trabajar y ser parte de un cuerpo y entender que nuestro trabajo tiene que beneficiar al otro y bendecir al otro. Poder menguar para que otro pueda crecer es algo que quizás nos conlleva a tener que lidiar con nuestro orgullo de manera permanente y tener que someternos y poder poner todas nuestras ansiedades en las manos del Señor para permitir que aquel que hace que nos humillemos bajo su poderosa mano nos levante cuando es tiempo. Y qué importante que sea Dios el que nos levante. Tengo también un mensaje para ese tipo de personas. A veces, digo, aquellas personas que aprenden a trabajar como cuerpo, su trabajo es mucho más útil y más perdurable dentro de la iglesia que aquellas personas que solamente trabajan para su propio beneficio. No digo de que no haya un llamado, no digo que no haya un ministerio para ellos, digo que muy difícilmente se pueda contar con una persona dentro del cuerpo del Señor, una persona que solamente mira solo por una cuestión personal. Digo que
que de repente no toma en consideración, digamos, el beneficio del cuerpo, o vamos a apoyar la visión, vamos a apoyar la visión de la iglesia, vamos a apoyar la visión de lo que el pastor, de lo que Dios le haya mostrado al pastor, al líder. Nos es tan difícil porque tenemos que lidiar permanentemente con algo que no ha muerto en nosotros en muchas ocasiones, que es nuestro orgullo, nuestro propio yo, el cual necesitamos hacer morir todos los días para que realmente Cristo pueda vivir en nosotros. Es importante de que nosotros podamos comprender esto. Yo me imagino, ustedes pónganse, digamos, este ejemplo, ¿no? De repente el riñón dice, esta semana me voy a cortar, no voy a responder ningún mensaje. Esta semana voy a bloquear a un par de contactos, no me voy a escribir con aquel, no voy a hablar con aquel, no voy a hacer nada para la obra del Señor. Esta semana me voy a tomar vacaciones, esta semana estoy ofendido, esta semana estoy enojado, esta semana el cuerpo no necesita de mí, ni yo voy a hacer nada para el cuerpo. Imagínese vivir una semana sin la funcionalidad de un riñón. Imagínese cómo se saturaría todo el cuerpo. Yo me imagino que automáticamente un día, 2 días y ya nos comenzamos a hinchar, porque es el propio riñón el que tiene que filtrar la sangre, el que tiene que filtrar todos los líquidos que nosotros tomamos, y cuántas funciones más que operan en favor de todo el cuerpo. Digo, el riñón, como decir cualquier otro órgano que pueda llegar a ser mucho más vital. A veces nosotros tomamos la desafortunada decisión de decir, yo realmente hoy me siento como que no soy del cuerpo, y de repente allá voy, ¿no? Y digo, es tan importante un órgano en el cuerpo, que si ese órgano deja de funcionar, todo el cuerpo se siente. Entonces necesitamos que ese órgano pueda entender que fue puesto por Dios en ese lugar, que aunque no sea visible, que aunque no sea ojo, que aunque no sea nariz, que aunque no sea pelo, que aunque no sea de repente aquello que dentro del cuerpo es visible, como las manos, como los pies, como, qué sé yo, cosas puntuales, es de vital importancia en el organismo, que si se siente o se duele o deja de funcionar de la manera correcta, todo el cuerpo no solamente se siente perjudicado, sino que probablemente corra un serio riesgo de poder dejar de ser, dejar de existir. Tan importante es, imagínese también que de repente ese riñón diga, bueno, me voy a extirpar del cuerpo, ya no quiero pertenecer más a este cuerpo, así que voy a vivir solo por ahí, voy a vivir mi vida, voy a vivir mi llamado, voy a vivir mi ministerio, y de allá de repente sale el órgano solo a conquistar el mundo, ¿no? Y me imagino que, no sé cuánto tiempo un órgano pueda llegar a funcionar fuera de un cuerpo, ¿no? Ustedes pregúntense, y yo me imagino que va a ser bastante lógica la respuesta. Es imposible que cualquier tipo de órgano dure mucho tiempo fuera del cuerpo. ¿Acaso quizás con todos los cuidados, poniéndolo en lugar refrigerado, cuando se realiza un trasplante de algún órgano vital o esencial, puede llegar a durar 24 horas probablemente, con todos los cuidados pertinentes? Hoy por hoy, gracias a la ciencia, se puede hacer un trasplante de cualquier tipo de órgano. Pero de todos modos puede servir en otro cuerpo, pero nunca servir fuera del cuerpo. Jamás funcionará fuera del cuerpo. Es lo mismo que decía el Señor: si ustedes cortan la rama y quieren tratar de llevar fruto lejos de mí, fuera de mí, es imposible, no hay manera. No pueden. Ahora, como dice el versículo 8 del capítulo 15 del Evangelio según San Juan, dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes en mí llevan fruto. Y ese es el gran secreto que nosotros tenemos que entender, que no se trata de qué ni de quién. A veces, incluso
el apóstol Pablo trataba de enseñarles esta tremenda verdad a la iglesia del Señor y le decía, hermanos, en verdad, les digo con toda sinceridad, en el capítulo 3 de Primera de Corintios, dice, no les puedo hablar a ustedes como personas espirituales porque realmente piensan como niños, con una mente carnal. Les tuve que dar a beber leche y no les pude dar comida sólida porque todavía no eran capaces, ni son capaces, porque todavía hay celos, todavía hay contienda entre ustedes, todavía hay disensiones, diferentes opiniones. No son carnales cuando hacen estas cosas y andan igual que cualquiera de los hombres que no tiene a Dios en su corazón. Porque unos dicen, ciertamente yo soy de Pablo, y otros dicen, yo soy de Apolo. Dice, son carnales. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Sino servidores a través de los cuales ustedes han creído. Según, dice, lo que a cada uno Dios le concedió que sea posible. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es nada, algo, ni el que riega es nada, sino Dios en verdad, que es el que da el crecimiento. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. A ver, quiero que entiendan esto, por favor. Pablo dice, yo planté y Apolo regó, el crecimiento lo dio Dios, pero dice, el que planta y el que riega son la misma cosa, aunque cada uno tendrá su recompensa de acuerdo a la labor que le fue asignada, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, son labranza de Dios, son un edificio de Dios. Hagámonos un poquito la idea de este concepto de edificio y pensemos que de repente una bolsa de cemento no es muy productiva, pero dentro de un edificio puede ser fundamental. Un ladrillo suelto no es tan productivo, no es productivo para nada, es una cosa que hasta incluso puede llegar a molestar en el medio. Pero qué importante cuando ese ladrillo ocupa un lugar dentro de la edificación. Una varilla de hierro, cualquier tipo de cosa, incluso una ventana que probablemente sea elegida con mucho cuidado porque de repente es algo un poquito más vistoso y de repente buscamos el color adecuado y hasta incluso lo pintamos de un color lindo para que pueda resaltar. Ahora, si bien tenemos que entender esto, cada uno de nosotros somos edificios de Dios. Entonces, al ser edificio, cada uno somos algo. Somos un ladrillo, somos una bolsa de cemento, somos un metro de arena, somos algo dentro del edificio, pero fuera del edificio no somos nada. En realidad somos unas cosas que molestan en el medio y que no tienen ningún tipo de función. Dice, conforme a la gracia que el Señor nos ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno de ustedes mire cómo sobreedifica. Dios nos ha dado la oportunidad a cada uno de nosotros de poder edificar o sobreedificar. Pablo dice, yo puse el fundamento y este fundamento es muy importante, que no puede ser cambiado ni revocado, porque el fundamento es Cristo, el fundamento es la palabra de Dios, el fundamento es el glorioso evangelio que nos ha sido confiado, y las bases de nuestra fe no pueden moverse, no pueden cambiar, no pueden ser modificadas. El evangelio tal cual el Señor nos ha enseñado, y lo mismo que yo le estoy enseñando a cada uno de ustedes, no se puede modificar. Él lo ha establecido así y Él bendice a aquellos que trabajan como cuerpo del Señor. Pero cada uno mire, cada uno vea cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto. Ahora, si bien cuando uno edifica alguna cosa de acuerdo al metal con el cual edificó, sea oro, sea plata, sea piedras preciosas, sea madera, sea heno, sea hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, porque el fuego la revelará, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra
que alguno sobreedificó. Recordemos, nadie hace un cimiento nuevo, sino que edificamos sobre el cimiento que ya está. Y el cimiento que ya está puesto es el que Cristo estableció para su iglesia. Si alguno sobreedifica, dice, la obra de cada uno será probada, porque el fuego la probará y el día revelará exactamente qué es lo que queda, de acuerdo a cómo nosotros hemos edificado, de acuerdo a la manera en que nosotros hemos trabajado y cómo nos hemos esforzado para poner el fundamento. Hermanos, es importante que nosotros podamos entender esto para que podamos realmente ser felices dentro de la casa del Señor. Dentro de los años y a medida de que más años tenemos dentro de la iglesia, pasamos por diferentes etapas, por diferentes cosas. Y hay personas que sienten muchos sinsabores, sienten muchas frustraciones, porque persiguen un sueño. Y no está mal, vuelvo a repetir, no está mal perseguir un sueño. Dios tiene para cada uno un llamado. La Biblia dice que Él nos predestinó. Quiere decir que Él ya con nosotros determinó un destino para que nosotros podamos llegar. Y tú tienes que esforzarte para que Dios pueda hacer que puedas llegar, que Dios te dé la fuerza para que tú puedas llegar a ese destino que Él te ha designado. Pero es importante que entiendas esto. Somos parte de algo. Fuimos creados en sociedad. Dios te puso en una familia. Dios te puso en una sociedad. Estás bajo las leyes de esa sociedad. Dios te puso en una iglesia. Estás bajo las leyes fundamentalmente de la palabra de Dios, de la Biblia, bajo los reglamentos que Dios ha establecido en su palabra. Y dentro de la iglesia del Señor, cada iglesia tiene un fundamento que ya está puesto, es Cristo Jesús, no es otro. Y a la vez cada una de las iglesias, no importa la cantidad que seamos, todos somos uno. Cuando el Señor venga, Él tomará cuenta de cada uno de nosotros de manera personal. No va a tener preferencia porque seamos de tal iglesia o de la otra iglesia, o porque viniste de parte del pastor Marcelo, o porque viniste de parte de cualquier otro pastor. Él nos va a tomar cuenta si realmente nosotros hemos edificado bien. ¿Cuál es el fruto que hemos traído para Dios? Y el fruto que Él espera de nosotros es que podamos glorificar al Padre. ¿De qué manera llevamos fruto y glorificamos al Padre? Cuando nosotros aprendemos a trabajar en dependencia. Dependencia de Cristo, dependencia de Él, que es la vid verdadera, cuando podemos ser parte de algo que es el cuerpo del Señor, la iglesia del Señor, y aprendemos a trabajar. Hoy te tocará hacer un ladrillo. Quizás llegues a la presencia del Señor siendo un ladrillo, una bolsa de cemento, una arena. Quizás seas el techo de la edificación. Quizás Dios te permita en un momento determinado ser la pieza fundamental. Pero déjame decirte algo, va a ser un enorme privilegio el día de mañana si el Espíritu Santo de Dios te levanta y te toca estar a cargo de una iglesia, al frente de una iglesia, al frente de alguna obra, al frente de algún ministerio muy importante. Lo más preciado que habrás aprendido será esto, que cuando te tocó ser parte de algo en el cuerpo del Señor, pudiste serlo. Fuiste de edificación, fuiste de ayuda para la obra de Dios. Ni siquiera te estoy diciendo para un pastor, porque quizás hasta me tocaría hablar de mí o de la iglesia y no es lo que busco, no es lo que quiero, sino hacerte entender que hay quienes persiguen un llamado, un ministerio y piensan de que eso se trata de una cuestión personal y nada más. Y si bien el llamado es personal, si bien todos tendremos que dar cuenta delante de Dios de manera personal, la tarea que Dios nos ha designado, en primer lugar, es que nosotros funcionemos en la parte del cuerpo que Él nos asignó y podamos cumplir esa función. Yo recuerdo perfectamente estas palabras y quiero dejarte con esto para poder cerrar. Si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Si pudiste ser fiel en esto poco que Dios te confía, Dios te podrá confiar cosas grandes. Así que si lo que tú persigues es algo grande, no te olvides de poner mucha atención en las cosas pequeñas.
en esos pequeños detalles, en las pequeñas cosas que hoy por hoy son tu responsabilidad. Adelante, esfuérzate para que realmente cuando Él venga, Él no va a venir a buscar, Él vendrá por su iglesia. Somos una iglesia, somos un cuerpo. No vendrá a buscar entes independientes, ni vendrá a buscar a uno por un lado, otro por el otro, sino que Él vendrá y se tomará a sí mismo. Disfruta la iglesia del Señor. Aprovecha la iglesia del Señor. Ama la iglesia del Señor. Ama lo que Él ama. Ama lo que Jesús ama. Padre Celestial, quizás, Señor, en estas palabras no he podido expresar todo aquello, Señor, que mi corazón deseaba expresar. Pero ayúdanos, Señor, a poder entender qué es lo esencial y lo importante que tú buscas y esperas de nosotros. Yo quiero bendecir a cada uno de tus hijos y que nos ayudes y nos enseñes en este momento, Señor, a poder trabajar para ser de bendición. Que podamos tener paciencia, que podamos trabajar como equipo, que podamos trabajar como cuerpo del Señor. Y si, Señor, en algún momento seguramente, porque tú nos vas a levantar y tú nos vas a llevar muy lejos, Padre Celestial. A más de uno lo vas a llevar muy lejos, Padre Celestial. Pero más allá de eso, Señor, que puedan disfrutar el hoy, que puedan servirte hoy, Señor, dentro del cuerpo y en la función que tú le has dado, para que tú que ves ahora en lo poco, en lo pequeño que ellos tienen la responsabilidad, su fidelidad, para que puedas confiarle eso grande que tú has preparado para su vida. Señor, yo quiero bendecir a cada uno de tus hijos y que realmente podamos aprender a servirte y a trabajar de la manera que a ti te gusta. En el nombre de Jesús, Señor, todo esto es para edificación de tu casa. Yo les bendigo en el nombre poderoso de Jesús.